Ya, a ver, el ejercicio era el siguiente, chicos, de la tarea. El ejercicio consistía en que hagamos un algoritmo, un flujograma, para resolver este problema que está aquí, que dice, debes crear una solución para lo siguiente. Se necesita calcular el valor a pagar, incluido el IVA, de una factura donde se han comprado 5 productos, dice. 5 productos diferentes. Entonces, ¿qué datos tengo aquí? Yo tenía que hacer lo siguiente. Voy a explicarlo y después vamos comparando, ¿ya? Entonces, dice que tengo un IVA del 12%, dice que tengo 5 productos y dice que debo calcular el total a pagar. ¿Sí? Estas son variables. ¿Sí? Quiero empezar con esta parte, chicos, porque esto es parte del tema que voy a explicar el día de hoy. Estas son variables, ¿sí? O son datos que necesito usar para resolver el problema. O son datos que necesito calcular o mostrar. Acuérdense que un algoritmo, ¿qué tenía? Siempre tiene un inicio. ¿Qué sigue después del inicio? Busquen en sus hojitas. Tienen las hojas que imprimieron, las que hicieron. ¿Qué tiene después del inicio un algoritmo? A ver, chicos, busquen en sus hojitas. Esto ya tienen que irse aprendiendo ya. ¿De qué, Lisa? El algoritmo. ¿Cuáles son los pasos que tiene un algoritmo? Acuérdense que ustedes imprimieron eso. Esto de aquí que les mandé a imprimir, o no imprimieron tampoco. O que Sí, hagan Lisa. en un cuaderno, les dije también. Después del algoritmo, sí, los programas y después los programas. Ya, pero en el algoritmo específicamente, ¿cuáles son los pasos a seguir? Tiene un inicio, ¿qué sigue después del inicio? Las hojitas, ¿qué no imprimieron, chicos? Esto de aquí, esto que están viendo en mi pantalla, ¿no imprimieron? Quedamos en que ustedes iban a imprimir o apuntar en un cuaderno o en una hoja y que siempre lo tienen que tener a la mano para las clases. Así quedamos. Todo esto de aquí quedamos que ustedes lo iban a apuntar. ¿Qué sigue después del inicio? ¿Qué se hace? La entrada de datos, Luis, Exacto, muy bien, la entrada de datos. Después, el procesamiento de datos, Luis, Procesamiento de datos. ya el procesamiento de datos. ¿Qué más y sigue? el final, Luis, Y la presentación de datos. presentación y Presentación. final, Luis. Y el fin. Exacto. Eso, exacto, chicos. Esos son los pasos principales de un algoritmo, de un flujograma o de un programa. Eso tienen que aprendérselo como si fuera el Santo Rosario. Tienen que aprendérselo bien, ya de memoria. ¿Sí? Son los procesos o pasos que se hacen en un algoritmo. ¿Qué era un algoritmo? Dijimos que era un conjunto de pasos ordenados que resuelven un problema. Entonces, aquí tengo un problema y necesito definir cuál es ese conjunto de pasos ordenados que lo resuelven. ¿Sí? Entonces, aquí dice primero, crear un algoritmo. Si es que yo veo aquí el ejemplo de algoritmo, es hacerlo en palabras sencillas o en lenguaje natural, o como si ustedes estuviesen hablando con otra persona. Eso es un algoritmo, mírenme. Inicio, leer valor de productos, sumar valor de productos, y así. Esto es un algoritmo. Un conjunto de pasos en lenguaje natural, como si estuviesen hablando con otra persona. ¿Sí? Aquí no se usan códigos, ni sintaxis, ni nada de eso. ¿Qué es el flujograma? Es la representación visual de este algoritmo. Y para representar visualmente este algoritmo, se utilizan estos símbolos que están aquí, que yo les puse.
¿Sí? Entonces, vamos a hacer el algoritmo con ustedes, a ver, de este problema. Dice que tengo, a ver, ¿qué pongo primero aquí? ¿Qué debe ir primero? El inicio. El Inicio, título, muy listo. bien. Inicio, ¿ya? Muy bien. Luego, ¿qué debo hacer? La entrada de datos, listo. Ya, la entrada de datos. ¿Cuál de estos será la entrada de datos? 5 productos, listo. Ya, muy bien. Entonces, leer valor del producto 1. ¿Ya? Voy a hacer control C, control V para evitarme la jaqueca. 2, 3, 4, 5. Pongo 2, 3, 4, 5. Listo. Ya he leído los 5 valores. ¿Qué hago después? El procesamiento, listo, de datos. Ya. ¿Qué tengo que procesar? ¿Qué necesito hacer ahora para poder calcular el IVA? Sumar los 5 Sumar productos los productos más el 12%, listo. más del IVA. Muy bien, exacto. Sumar los valores del producto. Perfecto. Ahora que ya sé cuánto valen los productos, tengo que calcular el IVA, ¿no es cierto? Calcular el IVA. Esto se calcula de la siguiente forma. La suma de productos por el 12%. ¿Listo? ¿Qué más me falta? Estamos procesando ahorita datos. Presentación de datos, listo. La presentación. No, falta un paso anterior. Si aquí yo pongo presentar, supongamos que pongo presentar Procesamiento. El valor a procesamiento, pagar, listo. ¿ya? Pero ¿dónde está el valor a pagar? ¿Cómo sé cuál es el valor a pagar? No he calculado todavía el valor a pagar. ¿Cuál sería el valor a pagar? ¿Qué tengo que sumar para saber cuánto tengo que pagar? Todos los productos más el IVA, listo. Exacto. Calcular valor a pagar. Esto será igual a suma de valor de productos más IVA. ¿Ya? Ahora sí, presento el valor a pagar. ¿Y qué me falta? El fin. El fin. Perfecto. Ahí está. Eso era el algoritmo que tenían que hacer. Así de sencillo. ¿Sí? Este es el algoritmo que tenían que hacer. Luego esto tenía que hacerlo en un flujograma de la siguiente forma. Miren, chicos. Voy a hacer yo el flujograma aquí para que ustedes se den cuenta cómo tenían que hacerlo. Voy a utilizar una aplicación aquí en línea que se llama Miro. Entonces, para hacer el flujograma, yo tengo que para hacer el flujograma yo tengo que tener en cuenta cuáles son los símbolos que se utilizan. Entonces, tengo el inicio y el fin, que es este como óvalo, ¿no es cierto? De color amarillo. Entonces, voy a buscar aquí el símbolo del óvalo. Poner inicio. Listo. Luego del inicio, tengo que leer los valores de los productos. Voy a copiar este texto de aquí y voy a utilizar este símbolo que es para leer datos. ¿Sí? Este símbolo es para leer datos. Aquí está, miren, entrada, salida, tipo de objeto. ¿Ok? Bueno, aquí lo está poniendo de otra forma. También, pero es que aquí dice datos por tarjetas perforadas. Sí, esto no es representación de resultados. Expresión, sí. Esta de aquí es entrada, lectura y salida de datos. Entonces pongo aquí lectura de datos. Ahí está.
Voy uniendo esto con líneas. El algoritmo siempre requiere líneas. ¿Listo? Siguiente paso, sumar los valores de los productos. Para esto se utiliza este símbolo cuadrado de aquí. Voy poniendo aquí el camino a seguir, ¿no es cierto? Tengo que ir poniendo. Luego de esto, dice calcular el IVA. Utilizo nuevamente el símbolo de cálculos o de procesos, que es este de aquí. Lo uno con una línea. Ahí está. Luego dice calcular el valor a pagar. Voy igualmente sumando aquí. Y lo voy uniendo con líneas. El algoritmo siempre tiene que ir con líneas, chicos, con flechitas. ¿Sí? Con flechitas. Y luego presentar los datos. Para presentar los datos se utiliza este símbolo que está aquí, miren, este. ¿Sí? Pero como no tengo aquí este símbolo, me parece que no lo tengo. Déjenme ver. Si es que me sale. Bueno, voy a utilizar este de aquí. También se utiliza este de aquí. Así que no hay problema. Puede ser este o el otro, ¿ya? Entonces pongo este de aquí. Y únicamente me falta poner ya el fin. Entonces voy a poner el fin. ¿Sí? Todo algoritmo tiene inicio y fin. No puede haber un algoritmo, no puede haber un flujograma que no tenga inicio y que no tenga fin. Todos tienen que tener. Y ya está hecho el deber. Ese era el deber. Así era. ¿Está entendido, chicos, hasta allí? Sí, listo. ¿Qué dicen los demás? ¿Está entendido cómo era el deber? Luis, Gilmar, Denis, Sí, ¿está sí. entendido? Sí, licenciado. Sí, sí. Ya, bueno. Aquí veo que, por ejemplo, Denis ha hecho, nos falta el inicio y nos falta el fin, ¿sí? Aquí tenía que haber un inicio, este de aquí es el símbolo que ya les indiqué, este de aquí es para leer datos, ¿sí? Pero no te preocupes, eso no significa, Denis, esto no significa que te voy a calificar sobre menos calificación, no. Significa que hiciste el intento, que hiciste el esfuerzo y eso está muy bien, ¿ok? Entonces, tranquilo. Para eso estoy yo, para irlos ayudando e irles explicando. Listo, chicos. Entonces, ese era el deber. Déjenme guardarlo a este con un nombre. Déjenme ver. Ya, aquí les voy a poner en el chat para que si quieren revisarlo lo vean. Ahí está. Listo, chicos. Ahora, vamos con el tema del día de hoy. Aquí quiero preguntarles, ¿ya descargaron ustedes, chicos, esta ficha que estoy mostrándoles aquí? La que enviaron, sí dice. Ajá. Esta es la ficha que ustedes van a recibir, chicos, cada semana para ir trabajando las diferentes asignaturas. ¿De acuerdo? Entonces, yo les había dicho que en el caso de las asignaturas que son de especialización, es decir, de informática, vamos a ir tratando de trabajar proyectos por cada parcial. Sin embargo, esta semana todavía no se establecieron porque no nos alcanzó el tiempo, pero yo ya les dije que de mi parte van a trabajar con proyectos. Es decir, en el primer parcial vamos a hacer con ustedes un videojuego en programación. ¿Sí? Vamos a hacer un videojuego. ¿Y se acuerdan cómo se llama el programita que se usa para videojuegos? ¿Sí se acuerdan o no? El que les pedí que generen una cuenta de usuario. Scratch. Exacto, el Scratch, ese. Con ese vamos a trabajar en el primer parcial. ¿Ya?
A ver, entonces, ¿qué es lo que necesito que entiendan el día de hoy? ¿Cuál es el tema a tratar el día de hoy? Necesito que entiendan dos cosas, chicos. Lo primero es, ¿qué es una variable? Y lo segundo, ¿qué es un dato? ¿Ok? Por eso había empezado yo hace rato con esto de aquí. Les decía que necesito identificar cuáles son los valores de entrada y cuáles son los valores de salida. Y por eso es importante que ustedes sepan cuál es el proceso de creación de un algoritmo. Entonces, esos valores que ingresan, ¿sí? Esos valores que ingresan a un programa, esos valores que se usan para hacer cálculos, se tienen que almacenar en algún lugar, chicos. ¿Sí? Se tienen que almacenar en algún lugar. ¿Dónde es lo que se almacenan? En algo que se denomina variable. ¿Han escuchado de este concepto, supongo, anteriormente? Sobre variables, ¿o no? Si no han escuchado, digan con confianza, no, no pasa nada. Dicen yo no. ¿No? Ya. ¿No? ¿Qué dicen los demás? ¿Se acuerdan tal vez del dato que es variable? Chicos, contesten por favor. Gilmar, Javier, si no se acuerdan, no pasa nada. Digan, no, no, profesor, no nos acordamos. No, Liz. Ya, eso. No, no pasa nada. Digan nomás con confianza. Lo importante es que hablen para yo poder saber desde dónde puedo explicar, porque si no yo explico algo y capaz que si ustedes no saben lo anterior, no me van a entender. Entonces, por eso necesito que me contesten. A ver, una variable, chicos, es un espacio que uno reserva en una memoria para guardar un dato. Por eso ustedes hayan escuchado que toda computadora tiene una memoria RAM. ¿Sí han escuchado de la memoria RAM? Chicos, ¿sí han escuchado de la memoria RAM o no? Sí, dice sí. Sí, Liz. Esto es una memoria RAM. Miren. Esto. Esto va dentro de las computadoras y aquí en esto guardan valores, guardan datos, aquí en estos chips. Estos son chips de almacenamiento, estos que ven aquí. ¿Sí? Allí se guardan datos. ¿Pero por qué se llaman variables? Porque son contenedores de datos. Contenedores de datos. Es así como ven aquí, miren, este cartoncito. Es donde se guarda un dato de forma temporal. Esta memoria RAM no guarda datos de forma permanente, guarda datos de forma temporal, chicos. ¿Sí? De forma temporal. ¿A qué me refiero con temporal? A que si apagan la computadora o cerraron el programa, se borró ese dato que está en la variable. Se perdió ese dato que está en la variable. ¿Sí? Entonces la memoria RAM y la variable guardan datos de forma temporal, no permanente. Apuntarán eso. Irán tomando notas si quieren o vayan subrayando allí en la ficha si tal vez tienen la ficha. Sí, aunque ya lo voy a poner ahí también en la plataforma. Entonces, las variables sirven para guardar datos. ¿Sí? ¿Estamos claros con ese concepto? Ahí en las hojas que tienen impresas, vayan escribiendo si quieren al ladito. Las variables sirven para guardar datos en la memoria RAM de forma temporal. Repito, las variables sirven para guardar datos en la memoria RAM de forma temporal. Ok. Ahora, ¿cuáles son esos datos que se guardan en las variables y en la memoria RAM? Hay tipos de datos de diferentes. Hay diferentes tipos de datos. Entre ellos tenemos, ojo con esto, entre ellos tenemos estos tipos de datos, chicos. Tenemos los tipos de datos numéricos, ¿sí? Evidentemente son los números enteros y los reales. ¿Esto ustedes en matemáticas ya aprendieron?
la diferencia entre números enteros y reales? ¿Sí o no, chicos? Contéstenme, por favor. Sí, Liz. A ver. Estos son los números enteros, miren. Los enteros, pues evidentemente, como su nombre los dice, son los que no tienen decimales, que pueden ser positivos o pueden ser negativos. Por ejemplo, si yo hago un cálculo de 50 menos 200, ¿cuál sería el resultado? ¿Positivo o negativo? 150. positivo, 150, Liz. pero positivo o negativo. Porque se supone que estoy teniendo... Positivo. A ver, lo planteo de otra forma. Supongamos que yo tengo $50, pero necesito pagar $200. Entonces, 50 menos 200, ¿me sobra o me falta? Sobra. A ver, ¿Cómo va a sobrar si tengo $50 y tengo que pagar 200? Me falta. Me falta, pues, ¿no es cierto? Es falta, dice, negativo. falta. Falta Exacto, me 50. falta. Es negativo, pero sigue siendo un número entero. Pero en cambio, si es que yo digo, tengo $500 y tengo que ir a pagarle a la vecina en la tienda $20 que le debía. Tengo 500, le tengo que pagar 20 a la vecina. Cuando le pague esos 20, ¿me queda un número positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿no es cierto? Porque tengo 500 y solamente voy a gastar 20 en pagarle a la vecina. Entonces me queda un número positivo, me queda sobrando dinero. Pero ¿qué pasa si es que yo digo que tengo $30 y debo pagarle 7,50 a un señor que me llegó a vender pollo en la casa? ¿Cuánto me sobra? Si tengo $30 y pago 7,50. Le quedaría 22,50. Muy bien, me queda 22,50. ¿Ese número, 22,50, será un número entero o no? Sí, Liz. No. No, no es entero, porque estamos hablando de decimales. 22,50. No tienes un número entero, tienes un número que está fraccionado. ¿Sí? Por ende, ese es un número real. Ojo, tienen que volver a revisar esto de números enteros y reales. Y si es que no les queda muy claro, les pido de favor que con el profesor de matemática le pidan que les explique lo de conjunto de números. Porque eso es muy importante ahorita para la programación. Díganle, profesor, el profesor Jimmy dijo que si nos puede explicar los conjuntos de números, porque necesitamos aprender eso para programación. ¿De acuerdo? Entonces, hay tipos de datos, ¿sí? Estábamos diciendo que los datos se almacenan en una variable de forma temporal en una memoria RAM. Entonces hay diferentes tipos, de tipo numérico que pueden ser enteros o pueden ser reales. Entonces, cuando yo empiezo a programar, necesito identificar qué tipo de dato voy a manejar en esa variable, qué tipo de dato voy a guardar en esa variable. Porque si yo utilizo una variable de tipo entero y el resultado me arroja un valor decimal, el dato no se va a guardar. ¿Sí? Escúchenme bien esta parte. Si yo uso una variable de tipo entero y el resultado que se va a guardar allí viene con número decimal, el resultado no se va a guardar correctamente. Porque no es del tipo que corresponde. ¿Sí? ¿Qué otros tipos de datos hay? De textos, evidentemente. Puedo guardar datos de texto como un nombre, un apellido, ¿no es cierto? Etcétera. Hay tipos de datos lógicos también, o booleanos, que pueden ser solamente verdadero o falso.
Esto es un valor booleano, cuando tiene verdadero o falso. Simple, verdadero o falso, verdadero o falso. Entonces, por ejemplo, algo que puede darme un resultado de verdadero o falso es una comparación. Entonces yo le puedo decir a un programa, calcular si es que ingresar dos números al sistema y calcular si el primero es mayor al segundo. Entonces puedo usar una condición que diga, si número 1 es mayor a número 2, verdadero, presente resultado. Si número 1 es mayor a número 2, falso, presente el resultado. ¿Sí? Entonces, eso es un valor booleano, cuando tienes un verdadero o un falso como respuesta. Si yo uso una variable booleana de verdadero y falso y quiero guardar un valor de tipo numérico real, no se va a guardar. Por eso es importante que ustedes tengan estos tipos de datos siempre a la mano y si quieren los apuntan allí en sus hojas que imprimieron o en su cuaderno o en su hoja. Yo los voy a poner ahorita en la plataforma de GameMath para que los apunten, ¿sí? ¿Qué más se utilizan para esto? Se utilizan los comparadores, ¿sí? O los operadores. El de suma, que ustedes ya lo conocen. ¿Cuáles son los que cambian aquí a diferencia de cómo nosotros hacemos la división naturalmente en matemática? Aquí se utiliza el asterisco para multiplicación en la programación. Para programar, la multiplicación se representa con asterisco. Y para programarla y para dividir en la programación se utiliza este símbolo del slash. Esto también apunten en sus hojas, por favor. Apunten. Ya, los otros símbolos de mayor que, menor que, igualmente ustedes ya los deben conocer en matemática, estos son súper fáciles, ¿no? Chicos, se nos va a acabar el tiempo, yo les voy a poner esto en la plataforma para que ustedes puedan copiarlo también en sus hojas o cuadernos, o si tienen la ficha, cópienlo de allí también. Me despido, cuídense mucho, pues y ya les pongo la tarea allí en la plataforma para que revisen, en 10 minutos ya está puesta la tarea, ¿de acuerdo?